Muy buenos días, estimados alumnos y alumnas. Espero que se encuentren excelente y que tengan un excelente cierre de semana. Estamos a día de viernes, ya nos aprontamos a cerrar una de las últimas semanas de trabajo a través de clase en esta modalidad, así que ya se vienen pronto las pruebas finales. Así que vamos a seguir trabajando con la comprensión lectora, vamos a ejercitar, vamos a hacer una corrección de la actividad anterior. El objetivo para esta clase, lo que hoy aprenderás, es a leer comprensivamente textos de diferentes tipos e identificar y aplicar estrategias de comprensión lectora. Se envió la clase anterior este texto que hablaba sobre la imagen que se tenía de los poetas en distintas épocas, principalmente en la antigüedad greco-romana y luego en la Edad Media. Así que no vamos a leer todo este texto, obviamente, pero vamos a trabajar con él recurriendo a los extractos que sean necesarios. Algunas preguntas que son de vital importancia para ir comprendiendo un texto son a qué tipo de texto corresponde, cómo podemos identificarlo, de qué habla el texto, qué se deduce de él y por último, cuál crees que es el propósito comunicativo detrás de él. Importantes preguntas, ustedes ya leyeron el texto, por lo tanto se habrán dado cuenta que es un texto que utiliza un lenguaje más bien formal, preciso, conciso y eh, libre de subjetividades. Eso es bastante importante. Por lo tanto, este texto lo podemos clasificar como un texto expositivo. Básicamente lo que hace es tratar de informarnos respecto de un tema, que es la imagen que se tenía respecto a los poetas tanto en la antigüedad clásica como en la época medieval, porque se nombra tanto al cristianismo en sus primeros años y su evolución hasta el medioevo, y también la visión que tenía el Islam, esta otra religión que nace y que surge en la Edad Media, y la visión que tenían respecto a esto. ¿Cómo podemos identificarlos? Porque lo que ya les nombraba, está tratando de informar sobre un tema, ocupa un lenguaje claro, ¿verdad? Para que cualquier persona que se aproxime a él pueda saber más sobre este tema. ¿De qué habla el texto? Como ya se los decía anteriormente, lo voy a volver a repetir, habla de la visión que se tiene sobre el poeta en distintas épocas y por distintas culturas. Nombramos tres: la antigüedad greco-romana, griegos y romanos, el cristianismo en distintas épocas y el Islam. ¿Qué se deduce del texto? Varias cosas, vamos a ir revisando las preguntas y cuál crees que es el propósito del texto. Obviamente, si es un texto de carácter expositivo, lo que quiere hacer es informarnos respecto al tema del cual está hablando. Vamos con la pregunta número 1, que dice así: en el párrafo 2 se menciona a San Agustín como A, un religioso preocupado de la salvación de los paganos; B, un ejemplo de la condena del artista semejante a la formulada por los griegos; C, la única autoridad occidental comparable con Don Cicerón; y D, un estudioso de la obra de Virgilio; y E, el mayor conocedor de la obra de Homero. Aquí tenemos que interpretar y relacionar esta información, buscar en el texto, encontrar la información y comprender cuál es el propósito por el cual se está nombrando. ¿Qué rol cumple en esto, en este párrafo? Dice: por largos siglos continuará resonando en Occidente la condena griega del artista. Así despreciará Roma al actor teatral, aunque aplauda la obra. El primer cristianismo, el de la renuncia ascética al mundo, rechaza con vehemencia el arte todo de los paganos. No arte de la palabra, sino arte de palabrerío, llama San Agustín a la retórica. Las conquistas supremas de la cultura antigua son a lo sumo vicios magníficos. Y es el mismo San Agustín quien llama a Homero ingenioso y dulcísimo vano, y lo acusa de estimular los pecados humanos con el espectáculo de unos seres divinos sumidos en la corrupción y en la violencia, agravando el reproche que ya Cicerón había lanzado contra los dioses homéricos. Y se duele de haber malgastado tantas noches leyendo a Virgilio y descuidando el gran negocio de la salvación. Aquí, ¿qué es lo que está? ¿Por qué lo nombra?
Y vamos a ir descartando desde ya opciones. Dice, un religioso preocupado por la salvación de los paganos. Básicamente aquí cuando los nombra, nombra con cierto rechazo a los paganos. Dice que él habla de un arte pagano y que los rechaza. Paganos son aquellos que no tenían la religión cristiana, ¿verdad? Y adoraban a distintos dioses, ¿verdad? Principalmente relacionados con la naturaleza. Ellos eran los paganos. No es la letra A, por supuesto. Dice B, un ejemplo de la condena del artista semejante a la formulada por los griegos. Si es una opción que podría ser válida, por lo tanto la vamos a dejar ahí marcada con un punto. Dice C, la única autoridad occidental comparable con Cicerón. Si bien nombra a Cicerón y habla de San Agustín, de su palabra, de cómo consideraba a Homero y a los demás poetas, no dice que sea la única autoridad occidental, por lo tanto no hay cómo saber eso, no es una inferencia que uno pueda hacer a partir del texto. D, un estudioso de la obra de Virgilio, tampoco nos menciona en ningún momento que él se haya dedicado a estudiar a Virgilio, por lo tanto es una opción que no corresponde, no nos sirve. El mayor conocedor de la obra de Homero, si bien se refiere a la obra de Homero, no dice que él la haya estudiado, que sea un gran conocedor de ella, mucho menos para poder nombrarlo como el mayor conocedor de la obra de Homero. Por lo tanto, tampoco es la correcta. Por lo tanto, la opción, la clave para esta pregunta es la letra B. Un ejemplo de la condena del artista semejante a la formulada por los griegos, porque desde el primer párrafo y al principio de este segundo, habla de que la condena que hacían los griegos al artista sigue presente, y él es un ejemplo de que esta condena sigue presente. Por lo tanto, letra B. La pregunta número 2 dice, los escritores o pensadores mencionados en este pasaje son 1. Greco-romanos, 2. Cristianos, 3. Musulmanes. Hay que ver en el texto de todos los escritores o pensadores que son mencionados de a qué culturas pertenecen. Aquí tenemos que interpretar y relacionar la información, hay que buscar en el texto, en distintas partes menciona a distintos, ya sea pensadores o escritores, y estos hay que relacionarlos con la información que nos dice sobre ellos. Algunos de ellos que nos nombra son, en primer lugar, Plutarco, en el primer párrafo lo mencionan, y en este primer párrafo se habla de la condena de parte de los griegos a los poetas. Por lo tanto, Plutarco es parte de los greco-romanos, es griego. También se nombran algunos romanos como Cicerón, entre otros. Ovidio. Tenemos luego que nombra en el segundo párrafo a San Agustín, que es un representante del primer cristianismo, ¿verdad? Por lo tanto, también tenemos a cristianos. Y por último habla de Mahoma y de Ka'b, que es un escritor musulmán, por lo tanto también encontramos musulmanes, así que tenemos ejemplos de los tres. Y si tenemos ejemplos de los tres, que nombra ahí la opción 1, 2 y 3, la clave para esta pregunta es la letra E. 3. Dice así, la número 3 dice, el autor acerca del tema muestra A, admiración por la trascendencia temporal de la cultura griega, B, curiosidad por conocer las consecuencias de la actitud clásica ante el artista, C, objetividad al presentar hechos que evidencian la vigencia del prejuicio griego a través de los siglos, D, malestar por los comentarios de Alfonso X, San Agustín y Mahoma acerca del poeta, y E, confianza en una mayor tolerancia para con los poetas por parte de la religión. Aquí tenemos que básicamente reflexionar sobre la actitud que tiene el autor en este texto. Y para eso, un punto importantísimo a considerar. Piensen en el tipo de texto, y lo nombramos al principio de esta explicación, a qué tipo de texto corresponde para poder de alguna manera darnos cuenta cuál es la actitud que asume.
Este es un texto expositivo, como ya lo dijimos, cuyo objetivo era informar respecto a algo a los lectores. Por lo tanto, aquí no está con una actitud de mostrar ni admiración, ni curiosidad, ni malestar, no está dando un punto de vista, no está demostrando confianza, y menos vamos a ir descartando desde ya algunas opciones. Dice, admiración por la trascendencia temporal de la cultura griega. No está hablando de la trascendencia de la cultura griega, está hablando de la opinión que tienen algunos pueblos, algunas culturas sobre los artistas. Por lo tanto, no nos podría servir. Curiosidad por conocer las consecuencias de la actitud clásica ante el artista, tampoco está en una situación de curiosidad. Sin embargo, sí está en una situación de objetividad porque está informando sobre un tema determinado. Por lo tanto, la opción correcta es la letra C. Es la opción que nos sirve, tampoco expresa un malestar, no está dando una opinión, una molestia respecto a lo que está hablando. Se está hablando desde afuera, totalmente del tema. Y confianza en una mayor tolerancia para los poetas por parte de la religión, tampoco. No está hablando sobre lo que no está poniéndose desde ningún punto de vista. Así que la opción correcta es la letra C. 4. El título que mejor sintetiza lo expresado en el texto es, y tenemos 5 opciones también, La vida de Pericles o el desprestigio del poeta. B. Una tradición griega en la Edad Media. La condena del artista. C. Juglares y trovadores, los dos tipos de artistas medievales. D. San Agustín, máximo baluarte del cristianismo. Y E. El islamismo, dos actitudes frente al poeta. Aquí hay que interpretar y relacionar y principalmente hay que sintetizar, hacer una síntesis del texto para poder determinar cuál de estas ideas contiene la idea central del texto y lo que englobe, aquella idea que englobe todo lo que aparece en él. Por lo tanto, hay que ir descartando desde ya. Miren la letra E, en primer lugar, vamos de abajo hacia arriba. Dice, el islamismo, dos actitudes frente al poeta. Si bien lo menciona en el texto, recuerden que esto sale únicamente en el último párrafo, por lo tanto no nos sirve. Esto sería la síntesis de lo que aparece en el último párrafo. Y aquí hay que sintetizar todo el texto, una síntesis global de San Agustín, máximo baluarte del cristianismo. Solamente nombrado en el segundo párrafo, por lo tanto, y ni siquiera es todo lo que aparece en el segundo párrafo, ni siquiera serviría para una síntesis del segundo párrafo, así que tampoco nos sirve. C. Juglares y trovadores, dos tipos de artistas medievales. Si bien los mencionan y hacen una comparación entre ellos de acuerdo a la imagen que tenían en el penúltimo párrafo, el cristianismo posterior, medieval, tenía una buena imagen de los trovadores, no así de los juglares. Solamente se nombran algunas características de ellos y no representan la síntesis de todo el texto. B. Una tradición griega en la Edad Media, la condena del artista. Y por último A. La vida de Pericles o el desprestigio del poeta. No habla de la vida de Pericles, sí de esta tradición griega que es condenar al artista y cómo se da tanto en la época greco-romana como en la Edad Media. Por lo tanto, la opción correcta es la letra B, porque se habla de la condena del artista tanto en la tradición griega como en la Edad Media. 5. El tema central de este fragmento es A. La forma en que consideró el artista a través de varios siglos. B. Las opiniones de algunos escritores sobre el arte en su época. C. El artista pagano frente al artista cristiano. D. El arte y la moral en la historia de la cultura desde la antigüedad al Renacimiento. Y E. La actividad artística en la sociedad antigua y medieval. Interpretar y relacionar, lo mismo, hay que buscar la idea central del texto, es casi la misma pregunta que la anterior.
Ahí vamos a ir descartando, vamos desde la E, desde abajo hacia arriba, la actividad artística en la sociedad antigua y medieval. No se refiere específicamente a la actividad artística, sino a la opinión que se tiene sobre el artista. Por lo tanto, eso anula inmediatamente esta opción E. Dice, el arte y la moral en la historia de la cultura desde la antigüedad al Renacimiento. No habla del arte y la moral, sino que de cómo se percibe al artista, por lo tanto no nos sirve. C. El artista pagano frente al artista cristiano no hace una comparación de estos, solamente se menciona el arte pagano en un pasaje donde lo menciona eh, San Agustín. B. Las opiniones de algunos escritores sobre el arte de su época. No necesariamente, no todos los que son mencionados en el texto y dando su opinión son escritores. Por lo tanto, tampoco están hablando sobre el arte de su época, sino que algunas personas de renombre hablan sobre su opinión sobre los artistas. Por lo tanto, la opción correcta es la letra A. Ahora es momento que ustedes trabajen en su documento, en la ficha de lectura, de comprensión lectora que fue enviada a su correo junto con esta clase. El plazo máximo es hasta el miércoles 25 de noviembre. Recuerden que el próximo jueves 26 de noviembre comienzan las evaluaciones y ese día tienen su evaluación de lenguaje. En la prueba lo que entra en esta prueba son los contenidos vistos después de la última evaluación, es decir, la unidad de género narrativo, con todos los elementos que hemos visto. Recuerden que vimos narradores, focalizaciones, tipos de personajes, vimos espacio, tiempo, estructura narrativa, estilos narrativos y contexto de producción. Todo eso, toda la unidad va a aparecer en la prueba, así que ejerciten, vean los ejemplos, ¿verdad? Estudien los ejemplos principalmente que les van a servir mucho y les deseo el mayor de los éxitos en estas evaluaciones, no solo en la de lenguaje, en todas. Sé que les va a ir muy bien, así que ténganse toda la confianza, ustedes pueden, son muy buenos alumnos y alumnas, así que les deseo un excelente fin de semana y nos estaremos escuchando en la próxima clase. Que tengan un excelente fin de semana.